Buenos días, amados hermanos de la Iglesia de Londres, de la Iglesia, amada Iglesia de Londres del pastor Fernando Castro. Mi nombre es David Raudales, soy pastor de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Vida y Familia en la ciudad de Roma. Pertenecemos a esa red de iglesias de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Vida y Familia en Europa, donde nuestro director, el pastor Juan Zúñiga, está pendiente de cada una de las iglesias de la red, y en esta oportunidad me ha dado el privilegio de compartir palabra de Dios con ustedes. Agradezco también al pastor Fernando por esta confianza que me ha brindado, y asimismo puedo introducirme en esta temática que hemos estado desarrollando en estos días. Estamos hablando de esta serie Cuidado del Alma, y el día de hoy estaremos tratando acerca del arrepentimiento. El arrepentimiento es algo que lo hemos estado viendo de alguna forma como remordimiento, pero no es así. Hoy vamos a tratar de verlo, qué dice la palabra de Dios acerca de ello. Yo puedo decir que el arrepentimiento es algo que viene por la presencia divina de Dios, Dios mismo hablando a nuestros corazones y poniendo, ¿cómo se llama?, pautas en nuestra vida a través de su Espíritu Santo, y revelándonos la necesidad de buscar un cambio de actitud en nuestra vida, por razones obvias, razones básicas para nosotros poder ir al trono de la gracia a pedir ese arrepentimiento para perdón de nuestros pecados. En Mateo 3:2 y en Mateo 4:7, tanto Juan el Bautista anuncia el arrepentimiento para perdón de pecado. Esa fue su prédica básica: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y luego el Señor Jesucristo también en Mateo 4:17 hace énfasis en que el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentimiento es más que un cambio de comportamiento. Se trata de cambiar tu mente, se trata de cambiar tu corazón. Cuando tu corazón, tu comportamiento o tu sistema de creencias y tu forma de pensar se desvían del camino y de las acciones que Dios manda para con cada uno de nosotros, entonces podemos decir en estos momentos que nuestra alma se encuentra desalineada. Ejemplo de eso es un automóvil cuando no tiene hechos los paralelos o no está alineada sus ruedas delanteras. Cuando tú sueltas el volante, lo que hace el coche es que tiene un giro inesperado, es un giro que va de un lado para otro, y de esa manera podemos decir que necesita arreglos en su dirección. Y en esta mañana pues estaremos hablando acerca de cómo redireccionar nuestra vida de acuerdo a la palabra de Dios a través del arrepentimiento, para tener un cuidado profundo de nuestra alma. Cuando estamos fuera de alineación espiritual, lo que necesitamos realmente es una alineación espiritual. Está alineados, y alineados es alineado con el Padre, con el Dios Todopoderoso, no alineados con el mundo, alineados con el Padre. No se trata de agarrar un camino caprichoso, porque hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es de muerte. Así que se trata de alinearnos y de volvernos a Dios. De eso se trata el arrepentimiento, de volvernos a Dios. Sabemos que muchas de las cosas que nos suceden en la vida, como enfermedades y otras cosas así similares, vienen producto de una falta de arrepentimiento, de ir cargando una mochila que ya no debemos de ir cargando, porque el Señor Jesucristo vino
por nosotros los que estábamos trabajados y cargados, porque Él nos ha hecho descansar. En primera de Juan, en primera epístola de Juan, capítulo 1, versos del 5 al 10, el Señor Jesucristo, quiero que me acompañes a leerlo. El Señor Jesucristo nos da un mensaje tremendo donde dice: Dios es luz y no hay tinieblas. Y dice, y no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y esto es lo que el apóstol del amor nos está hablando, el apóstol Juan. Nos está hablando de que esa luz verdadera que es Cristo Jesús y ese camino verdadero ha llegado sobre nosotros, está en nuestros corazones y precisamente para cambiar ese comportamiento, para darnos una alineación con Él, con Él. Y es a través de la confesión de nuestros pecados, es a través del arrepentimiento. Él dice que Él es luz y revela todo lo que hay de pecado en nosotros. Si la luz está encendida, se ve el pecado de nosotros. Si la luz que es Cristo está con nosotros, revela el pecado, sale el pecado. Y ese pecado es el principio que debemos de entender, que todos los hombres cometemos pecado. Porque si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso. Entonces todos los hombres somos pecadores. Entonces si todos somos pecadores, necesitamos de reconocer nuestro pecado y de arrepentirnos de esa actitud pecaminosa y recibir el perdón de pecados. ¿Cómo? Confesándolos. Dice ahí, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y este es el principio básico acerca del arrepentimiento para perdón de pecados. Para perdón de pecados hay que arrepentirse, y el arrepentimiento es ese cambio de actitudes, dejar de hacer lo que a Dios no agrada para alinear nuestro corazón a la voluntad de Dios. Y eso es muy importante verlo, saberlo y reconocerlo. Saberlo que no hay otra forma de limpiarse del pecado si no es confesándolo y arrepintiéndonos de él, cambiando la actitud que debemos de tener. Cuando nuestro corazón, nuestra mente y nuestro comportamiento no están alineados, ¿qué es lo que debemos de hacer? Alinearlo. Tenemos que alinearnos conforme a la palabra de Dios, que es la verdad. Él nos muestra la verdad, y eso es algo que nosotros tenemos que ver, que Dios muestra la verdad. Cuando nuestro corazón está en tinieblas, lo que necesita hacer es alumbrarlo para que saque adelante todo lo que empaña mi ser, para ser limpiado. ¿Por quién? Por Cristo Jesús. Él es la verdad. Dice que la única manera es reconociendo nuestro pecado y sacarlo a la luz, confesándolo con nuestra boca y pidiéndole perdón a Dios por él. Y proceder al arrepentimiento, a cambiar de actitud completamente, alinearse con la verdad y olvidarse de ese camino que me parecía correcto, pero era camino de muerte, sino buscar el camino, la verdad y la vida, que es Jesucristo. Es volverse a Dios, es volverse a Dios. El arrepentimiento es volverse a Dios. Él lava nuestros corazones, Él purifica nuestros pecados. Él mora en nosotros, la presencia de Dios mora en nosotros. Por lo tanto,
nosotros debemos de recibirle a Él esa gracia, ese don de Dios, esa sangre derramada en la cruz de Calvario para limpiarte y lavarte de todo mal. Nosotros podemos enseñar lo que sabemos, pero reproducimos lo que somos. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces nosotros podemos decir algo porque lo sabemos, porque lo hemos estudiado, pero una cosa es saberlo y otra cosa es practicarlo. No se trata de conocimiento, sino de convicción. Dios ha venido para darnos vida y vida eterna a través de su Hijo Jesucristo, limpiarnos y lavarnos del pecado. Por lo tanto, lo conocemos, pero también nosotros tenemos que vivirlo. ¿Cómo? Primero, recibirlo a Él como ese pago por nuestros pecados y tener la presencia de Cristo, que ya no vivo yo, decía el apóstol Pablo, mas ahora vive Cristo en mí. Entonces, reconociendo que Cristo mora en nosotros y actuando y caminando como hijo de Dios, como cristiano, es que nosotros ponemos la palabra de Dios en evidencia y el amor de Dios fluye a través de nuestro corazón porque tenemos ese amor que Dios ha puesto en su Hijo para que nosotros podamos dar el amor y entregarnos a los demás. Él ha lavado completamente todos nuestros corazones y purificado nuestro pecado para que more la presencia del Señor Jesús, porque en Él no hay tinieblas. Y eso lo hemos estado viendo. Y dicho, bien dicho, es así, ese proverbio capítulo 4, verso 23, que habla acerca del corazón. Dice que del corazón mana la vida, y eso lo conocemos claramente, que del corazón mismo, el corazón es vida, lo que tenemos nosotros, que viene de parte de Dios, sabiduría, conocimiento, inteligencia, sentimientos, y todo lo que Dios puede proveernos a nosotros a través de los dones que nos pueda dar, eso que viene de parte de Dios, lo único que hace es darnos vida. Pero cuando nosotros tenemos en nuestro corazón otros pensamientos y otras cosas que no están alineadas a la voluntad de Dios y a su palabra, nosotros estamos caminando desalineadamente con el Señor, por lo tanto nuestro pensamiento anda mal y no hay un arrepentimiento. Podrá haber un remordimiento por algo que hemos hecho, pero no un arrepentimiento. Entonces, para que haya un arrepentimiento tenemos que tener un conocimiento que viene de lo alto, un pensamiento que viene de Dios. Por eso el apóstol decía que hay que renovar nuestro pensamiento, nuestra forma de pensar. Tenemos que tener la mente de Cristo para que nosotros podamos realmente reconocer nuestra debilidad, nuestra falla, nuestro pecado, arrepentirnos y cambiar de actitud. Así que hablamos de esto. Debemos de tener una convicción, porque el pecado lo que hace es endurecer nuestro corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, dice la Biblia. Pero entonces, ¿qué es lo que podemos tener? Esa convicción de que el corazón puede traicionarnos en ocasiones, definitivamente. Pero la convicción de que Dios está con nosotros, Él viene a tocar nuestro corazón, ese corazón duro, ese corazón de piedra, para ser transformado en un corazón de carne, un corazón vivo, un corazón que arde, que hay fuego de Dios en él, y ese corazón que trae una presencia como de un río vivo, de la presencia del Espíritu Santo de Dios, eso es un corazón transformado, que de él correrán esos ríos de agua viva, se moverá el Espíritu de Dios. Pero un corazón que tiene un desequilibrio interno, ¿qué es lo que sucede? Nosotros nos sentimos incómodos, nosotros nos sentimos sin la paz, nos sentimos perturbados, con una sensación que todo anda mal,
que no hay descanso de nuestra alma, pero cuando el Espíritu Santo entra a tu corazón, trayendo esa convicción, o sea, convencimiento de pecado, Él mismo te convence de ese pecado. Dice que esa es la función del Espíritu Santo, convencer de pecado, de juicio y de justicia. Él te convence de pecado. Entonces nosotros somos capaces de confesar nuestro pecado y también de arrepentirnos de ese pecado. Pedir disculpas. Cuando uno peca contra alguien. Entonces, si peca contra una hermana o su esposo, su esposa, sus hijos, un pariente, un hermano, lo que sea, debe de ir a donde ella a pedir disculpas. Y el mismo Espíritu Santo es el que traerá esa libertad que hay en Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que sucede cuando no hay ese espíritu de convencimiento? Pues el Señor trata de enseñarte cómo llegar al arrepentimiento de otra manera. Y hay una ley que llamamos la ley de la cosecha, que dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará o cosechará. Dios usa las consecuencias de tus malas obras, de tu pecado, para llevarnos al arrepentimiento. Y eso es lo que hace. Si tú vienes y has sembrado mal, pues vas a tener un fruto malo. Entonces, si vas a tener una cosecha mala o un fruto malo, necesitamos arrepentimiento, arrepentirnos de nuestros pecados. Y eso es lo que hace Dios. Solo un corazón sabio puede reflexionar sobre las consecuencias de sus elecciones para cambiar realmente el rumbo de las cosas. La siembra y la cosecha es tal como dice la palabra, ¿no? Lo que el hombre sembrar, eso también va a segar. Si yo doy amor, voy a recibir amor. Si yo doy odio, pues no puedo esperar que me den amor. Entonces todo lo que yo hago tiene una factura, o trae una factura que pagar. Si hago alguna cosa mala, definitivamente tengo que pagar el precio por ello. Y eso es el precio del pecado. Entonces, ¿cómo hacer? Bueno, si eso viene contra mí o ha venido contra mí, yo vengo y confieso mi pecado ante el Señor. Y le digo, Señor, mira, yo el día de hoy he cometido una falta, un pecado, y no me he podido controlar, y te pido perdón, te pido disculpas, voy y me disculpo con la persona agraviada. Dice que Dios es fiel y justo para perdonar todos mis pecados y limpiarme de toda maldad. Por lo tanto, en ese momento que yo vengo y me confieso ante Él, yo tengo el perdón de pecados, porque yo me he arrepentido. Pero ¿qué es lo que sucede cuando no lo hago? Si siembro destrucción, voy a cosechar destrucción. Si siembro algo malo, voy a cosechar algo malo. Si yo hago algo que ofende a los demás, pues eso es lo que yo voy a cosechar también para mí. Entonces, amados hermanos, no nos dejemos ir tan lejos. Si sabiendo que todos cometemos errores, confesemos nuestros pecados. Y luego recuerda que todo lo que tú y yo podamos hacer, bien o mal, tendremos que pagar una factura. Así que ojalá que eso esté en manos del Señor, para que sea el Señor quien pague realmente la factura, no nosotros. Y eso es importante, porque si yo confieso, si yo me arrepiento, el Señor está conmigo. Soy sabio en ese sentido. Hay un proverbio 26:11 que habla acerca que solo el sabio de corazón puede reflexionar con las consecuencias del pecado. Solo alguien que tenga sabiduría puede reflexionar que tiene que actuar de una forma diferente cuando comete errores y cuando peca. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando tú y yo nos apartamos también de esto, que no hacemos caso de esa ley de la siembra y la cosecha, pues el Señor tiene que buscar
otro mecanismo para que tú y yo vengamos al arrepentimiento para perdón de pecados. Y esto es una parte bastante dura en nuestra vida, porque cuando nosotros seguimos e insistimos en el pecado y no hay arrepentimiento, Dios viene y tiene que aplicar lo que llama una disciplina. Y Dios, ¿a quien ama? Disciplina. Por amor, es una disciplina por amor. No es un castigo, es una disciplina. Tenemos que ser disciplinados, tenemos que llevar vara de corrección de repente para tomar esa convicción que no hemos podido tomar en los pasos anteriores y ver esas consecuencias del pecado que no me han llevado a una contrición de mi alma. Entonces el Señor va a tener que utilizar disciplina. Cuando hablamos de contrición, estamos hablando de un corazón contrito, humillado. No hay humildad. Cuando vienes y pecas y dices, no, yo no he pecado. Quien pecó fue la otra persona, yo no he pecado. Entonces yo no estoy siendo ni humilde ni nada con el Señor. Tengo un corazón contrito en ese momento, sino altanero, orgulloso. Y entonces decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso. Imagínate en lo que estamos realmente como hijos de Dios, fallando a tal punto de ni siquiera reconocer nuestra debilidad, nuestro pecado. Por lo tanto, Dios viene y dice, bueno, ya he tratado de que tengas una convicción, ya he tratado de que que el pecado te traerá una consecuencia, o lo de la siembra y la cosecha. Entonces lo que tendré que hacer es aplicar una disciplina. Y Dios lo hace todo por nuestro bien. Definitivamente que esas disciplinas que al parecer en nada son buenas para nosotros, nadie que va a ser disciplinado dice, ay, qué bueno que me discipline. No, nadie quiere ser disciplinado, pero Dios es un Dios de amor y Él quiere que sus hijos sean y anden caminando de acuerdo a su palabra y a su verdad. Por lo tanto, si nos extraviamos, Dios tiene que entrar en ese tipo de disciplina. Dios lo hace, como digo, por nuestro bien, para que nosotros podamos participar en un camino de santidad, porque Dios dice que sin santidad nadie verá a Dios. Eso es caminar en la integridad que Dios me llama, caminar de acuerdo a su palabra y a su verdad. No quiere decir de que es que ya desde ese momento soy un santo y que ya no peco. Quiere decir que si peco, abogado tengo. Quiere decir que si peco no deliberadamente, que peco porque soy un pecador, pero no porque peco porque busco el pecado o porque practico constantemente el pecado, pues Dios pues no estará contento de que yo sea un practicante del pecado. Porque Dios lo hace para nuestro bien. Eso de darnos una disciplina es para nosotros participar de la santidad de Dios. Recuerda que Dios es considerado santo y 3 veces santo, y por lo tanto nosotros tenemos que pedir perdón, 3 veces perdón, arrepentirnos y pedir 3 veces ese arrepentimiento también. Pero Dios lo que trata es de suavizar este corazón de piedra y ponernos un corazón de carne, un corazón que se abra, un corazón que pueda morar el Espíritu de Dios en mí, que pueda morar Cristo en mí y que pueda salir de mi corazón esa dureza para reconocer realmente la necesidad de ser perdonado para poder perdonar, la necesidad de arrepentirme para buscar un cambio diferente. Para Dios lo que anda haciendo es buscando en mi vida una transformación total. Dios trata de suavizar nuestro corazón, un corazón traspasado por el amor de Dios, es quebrantado y contrito porque Dios nos ama y entra hasta lo más profundo de nuestro corazón con un solo propósito de quebrantarlo y de contristarlo. ¿Qué quiere decir esto? De que no haya orgullo en nosotros, sino humildad, que seamos accesibles a Dios y que eso me va a conducir a una madurez espiritual, y esa madurez espiritual lo que me va a dar es amor entre las partes. Y donde existe esa disciplina,
ahí lo que va a haber después de una disciplina va a haber libertad. Después de la aplicación de la ley, lo que va a haber es una libertad. Pero donde no hay libertad, que no hay honestidad, no hay avance, no hay avance. Y el avance se da en base al quebrantamiento. Y el quebrantamiento es el reconocimiento de que nosotros somos pecadores y que necesitamos realmente el perdón de Dios. Dios nos ama, Dios quiere de una forma u otra llevarnos al convencimiento, al perdón de pecados, para que nosotros podamos reconocer al único y sabio Dios, reconocer a nuestro Señor y Señor Jesucristo, reconocer que realmente nosotros debemos de buscar a Dios no porque nos sintamos mal, sino que nos sentimos mal porque Dios ha permitido sentirnos mal para llevarnos a tener un corazón de carne y no de piedra. Caminar a través de la luz del Señor sin ningún tipo de secretos, eso hace que nosotros caminemos en la santidad de Dios. ¿Nosotros queremos ser liberados? Definitivamente que sí. Nosotros queremos ser liberados del pecado, de la muerte, liberados de ese dolor que llevamos por haber cometido pecado, y solamente mediante el arrepentimiento puede haber ese tipo de liberación. Cuando nosotros decidimos liberarnos, es vivir de acuerdo a la luz de Dios y confesar nuestros pecados ante Él, no tener nada oculto, sino confesarse ante Dios y también ante las personas que hemos ofendido. Dios pide de nosotros un corazón realmente contrito y humillado. Quiere que nosotros andemos en luz, porque la luz de Dios es la que va a iluminar nuestra alma y podemos caminar en esa santidad que debemos de caminar. Y debemos de admitir por nuestra parte que nosotros somos personas que cometemos errores, que hemos pecado. En primer lugar, como decía el salmista David, he pecado contra Dios. Solamente contra Dios he pecado. Porque a veces pensamos que pecamos contra los demás. Nosotros pecamos en primer lugar es contra el Señor, y nosotros debemos de asumir una plena responsabilidad de nuestra parte de que somos los únicos responsables de nuestra persona y que todas las actitudes que tenemos nosotros somos responsables de ellas. Por lo tanto, si nuestro actuar no ha andado correctamente, debemos de alinearlo de acuerdo a la voluntad de Dios y pedir perdón y arrepentimiento de nuestros pecados y caminar en esa vida nueva que el Señor nos ha mandado. Nunca podrás cambiar la falla de otra persona cuando nos enfocamos en las fallas de ella y no en las nuestras. Nosotros debemos, si queremos ver un cambio de actitud de una persona, debemos de nosotros en primer lugar cambiar de actitud y ver nuestra propia falla. Recuerda lo de la viga en nuestro propio ojo y estamos viendo la paja del ojo de los demás. Amado hermano, nosotros tenemos que enfocarnos en las fallas nuestras en primer lugar para luego poder enfocarnos en las fallas de los demás. Asumir una plena responsabilidad del pecado de nosotros, eso es lo que hace que nosotros seamos personas exclusivas, personas que podamos reflejar ese evangelio de Jesucristo de nosotros y poder ser objeto de luz, en el sentido de que seamos esas personas que alumbremos con la luz que Cristo nos ha alumbrado, porque Jesucristo nos ha limpiado y nos ha lavado de toda maldad, y nosotros ya no vamos a tener esa memoria de nuestro pecado en nuestras mentes y en nuestros pensamientos. Vamos a limpiar completamente nuestra alma, que nuestra alma está dada por los conocimientos que tenemos, por las emociones, por el otro lado, y ese conjunto de situaciones nos forma a tener un alma que alabe, un alma que dé bendición al Dios y Padre eterno, siempre y cuando nosotros estemos libres, porque ha habido una restitución de nuestro pecado, hemos reconocido nuestra falta, nos hemos confesado ante la persona agraviada y a la vez hemos, ¿cómo se llama?
correspondido o restituido el mal que hemos hecho. Si hemos robado, pues devolver lo robado, devolver lo que no era nuestro. Si hemos pronunciado palabras a alguien que hemos ofendido, lastimado, llamarlo y pedirle disculpas y pedir perdón. Admitir esa plena responsabilidad. Si nosotros hemos ofendido a un hijo, hay que pedir perdón a un hijo, hay que ser honestos con nosotros mismos, ser claros con nosotros mismos, limpiarnos como el Señor nos manda, ser santos como Él es santo, y no seguir viviendo en ese atasco, en la vergüenza, ese atasco en esa vida pasada, de un pasado en el que pasamos todo el tiempo recordando ese pecado, esa falta que hemos hecho, porque muchas veces eso hace que nuestra alma no esté limpia, porque si Dios ha perdonado nuestros pecados, nosotros debemos de entregar ese pecado y olvidarnos de él, porque Él ya pagó el precio por nosotros. Entonces nosotros debemos de caminar ya en la libertad de Cristo, no en la libertad nuestra, sino que en la de Cristo. Y de esa manera, cuando nosotros confesamos nuestros pecados cometidos, que hemos cometido hace mucho tiempo, quizá nosotros todavía en nuestra mente está eso, no, si en determinado momento hice esto, le he fallado a Dios en esto, y hay ese tipo de remordimiento, podemos decir, una y otra vez, que me lleva a tener a experimentar un tiempo diferente y que me molesta en mi vida. Pero cuando nosotros realmente hemos confesado nuestros pecados, hemos entregado al Señor nuestro pecado, nosotros podemos experimentar la verdadera liberación. Y esa es la clave. El arrepentimiento me va a traer a una verdadera liberación. Yo ya no voy a tener vergüenza de lo que hice, porque yo ya lo entregué, Él ya pagó por mí, yo ya soy una nueva criatura, Él ha hecho todas las cosas nuevas en mí. Jesús quiere que esa obra que Él hizo en la cruz del Calvario, que se impregne en mi alma, que se impregne en mi corazón, y que podamos experimentar esa verdadera libertad con que Dios me ha hecho libre. Y de la única forma que yo puedo recibir esa consolación viene a través del Espíritu Santo, que me revela que ya todos mis pecados han sido perdonados a la luz de Dios, y podemos experimentar esa verdadera liberación. Así que, amado hermano, caminemos en esa verdad con que Cristo nos hizo libre, que podamos liberarnos incluso de esos pecados del pasado, confesándoselos a Dios, incluso también a esas personas las cuales hemos ofendido, y debes caminar en ese sentimiento de liberación que ha venido de parte del Espíritu Santo de Dios, que Él nos ha llevado y nos ha guiado a toda verdad, y nos ha guiado a la paz de Dios. Y los que tienen el Espíritu de Dios tienen los frutos de ese Espíritu de Dios, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la templanza, el dominio propio. Dios está para rescatarnos, para salvarnos, para liberarnos, para darnos vida nueva. Y, amados hermanos, confesando nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar el pecado. El pecado puede traer consecuencias graves en el hombre. Y me acuerdo en la vida de David no, sino el rey David, en el Salmo 32 dice: mientras guardé silencio, mis huesos fueron consumidos por mi gemir de todo el día, mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. David estaba experimentando efectos incluso físicos, emocionales y espirituales por el pecado que no había confesado. Amados, recuerda, si quieres vivir una vida libre, porque el Señor Jesucristo vino para darte libertad, debes de experimentar
el arrepentimiento para perdón de todos tus pecados, para liberarte completamente del pecado. Decía el salmista, mientras guardé silencio, mientras me callé, mientras no confesé mis pecados, mis huesos se fueron consumiendo. Físicamente el hombre estaba destrozado por el gemir de él todo el día. Lloraba constantemente por su pecado. Hermanos, no nos quedemos con el pecado, confesémoslo, arrepintámonos, limpiemos nuestra alma, nuestro espíritu, nuestras mentes. Nosotros debemos de tomar decisiones en Él hoy y para siempre. Buscar el rostro de Dios, buscar su presencia, ir al trono de su gracia para encontrarse con Él, para hablar cara a cara con Él. Él es fiel y justo para perdonarte de todos tus pecados. Yo quiero decirte, amado hermano, que si esta mañana el Señor ha tocado tu corazón, solo quiero pedirte una cosa, que inclines tu rostro y que antes de que yo comience a interceder por ti en oración, quiero que medites en una, dos, quizá tres cosas. Vamos a decir tres. De las tres cosas que no te has arrepentido. Yo creo que Dios esta mañana quiere darte la oportunidad de ir al trono de su gracia y encontrar ese oportuno socorro y darte el perdón de pecados, liberarte de todo mal, sanar tu alma, pero sobre todo que tú tomes la decisión de arrepentirte, de cambiar de dirección, de alinearte con el Padre. Amado Dios, gracias Padre por este tiempo. Te alabamos y te bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo, porque tú eres bueno y grande es tu misericordia para con tus hijos y con tu pueblo. Te pedimos, amado Dios, por ese pecado que no te hemos confesado, Señor, y hoy lo ponemos ante tus pies para que tu sangre lo pueda rociar y perdonarlo, Señor, limpiarlo de toda maldad. Confesamos, Señor, que hemos pecado contra ti, Señor, y nuestros huesos desfallecen. Nuestra vida se vuelve frágil por no haber confesado nuestros pecados. Y, Señor, esta mañana me arrepiento de uno, de dos, de tres y de cuantos pecados no te he confesado, Señor. Y los confieso y me arrepiento. Quiero caminar de tu lado. Quiero que todos mis pecados sean borrados. No quiero caminar más en el pecado. Quiero ser limpio y quiero reconocer mi debilidad en esa área. Te pido, Señor, que a través de tu Espíritu Santo me des poder, Señor, para este arrepentimiento que te pido en mi vida el día de hoy. Yo te pido, Señor, poderme arrepentir de mi pecado. Un pecado que me ha separado de ti, me ha separado de mi familia, me ha separado, Señor, de lo más querido y de lo más amado que eres tú. Todo pecado me aleja de ti. Y esta oración me está haciendo cercano a ti. Siento tu presencia en mi vida y te pido esta mañana arrepentirme. Tener ese convencimiento de arrepentimiento para perdón de pecados, Padre. Te doy gracias porque por tu amor y tu misericordia tú nos has perdonado y nos has pagado el precio por mí. Yo te recibo en mi corazón como el único y suficiente Salvador de mi vida. Gracias, Padre, porque me has dado convicción de pecado y convicción de poderme arrepentir. Vengo con ese corazón contrito y humillado ante ti y te pido perdón por ello. Y te recibo en mi corazón esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Gracias, amados hermanos. Dios los bendiga y estaremos viéndonos muy próximamente. Estaremos viéndonos. Espero verlos presencialmente también. Y un fuerte abrazo, un saludo de la Iglesia de Roma para ustedes. Bendiciones de lo alto. Dios te bendiga, Dios te guarde. Que la paz de Dios esté contigo. Amén.